5 días de cautiverio, un comerciante de un autoservicio de Quilmes. El rescate se lo pidieron y lo pagaron en bitcoins. Vamos a hablar de esto con Gustavo Carabajal para entender un poco más, Caraba, el secuestro, el tema. ¿Qué sucedió? El primer secuestro largo en 8 meses. Mirá. Largo cuando me refiero a que no estamos hablando de un secuestro express, de un secuestro donde a la persona víctima del hecho la llevan a recorrer cajeros automáticos, por ejemplo, sino que este es un secuestro hecho y derecho. Una banda organizada que tiene un lugar donde tener cautivo a la víctima. El lugar donde lo tuvieron privado de su libertad durante 5 días fue una casa en el barrio de Los Hornos, en La Plata, reconocida por la propia víctima, como el lugar donde lo tuvieron cautivo en La Plata. En La Plata, en Los Hornos. Esa casa fue allanada. Fue detenida ahí una mujer que era dueña de esa vivienda donde estuvo Javier secuestrado durante 5 días. Detuvieron el cabecilla de la banda también. Y esto fue una entregada. Fue un hecho donde un empleado de este autoservicio que recién veíamos en pantalla, que está frente a la Plaza Mitre de Quilmes, a metros de la Catedral y a la vuelta de lo que era la vieja Municipalidad de Quilmes, en ese lugar, desde ese lugar que estamos viendo en pantalla, se hizo la primera llamada. Ahí se recibió, mejor dicho, la primera llamada extorsiva. En principio los delincuentes pidieron $650.000 de rescate. Terminaron cobrando $65.000 que se pagaron en esta moneda. En bitcoins. En bitcoins. Se pagaron 5.500 bitcoins. Cada bitcoin hoy está $10 con 30 centavos. Aproximadamente son $56.600, $65.000, un dólar más, un dólar menos. Es esa suma aproximadamente la que se pagó en bitcoins, que es una criptomoneda que se compra de manera virtual, pero, insisto, es muy valiosa. Claro. Por la cotización, hoy la cotización era justamente $10 con 30. A este empresario, el secuestro comienza en la capital, en la zona en el límite entre Villa Devoto y Villa Porredón. Ahí hay una persona que le hace señas para que pare el auto. Sí. Este hombre, Javier, se detiene porque le ve cara conocida. Era uno de sus empleados. Se sube al auto, muy parecido a los Puchos también, muy parecido al secuestro de Manuquian que hacen los Puchos. Bueno, muy parecido, porque este hombre se detiene porque lo ve conocido. Entonces, una vez que esta persona, que lo reconoce por ese empleado suyo, se sube al auto, a las 2 cuadras se suben 2 cómplices y armados le dicen: esto es un secuestro. Y lo llevan cautivo a Los Hornos. Desde Los Hornos... Hay que tener estructura para tenerlos 5 días cautivos. Exactamente, por eso hablo de una banda organizada, con llamados telefónicos, señora, que se hacían desde líneas que están radicadas en Venezuela y en Colombia. Por eso acá estamos hablando de una banda organizada, incluso la persona... Pregunta, las líneas estaban radicadas en Venezuela y en Colombia, entonces uno creía que los llamados telefónicos venían de ahí, pero en realidad la banda operaba aquí en Buenos Aires. Operaba acá, pero tiene una pata en Venezuela y en Colombia, porque el empleado que tuvieron, de apellido Carrillo Fernández, es de ahí, de ese venezolano. Con lo cual se sabe que tiene cómplices que se encargaban también de hacer las llamadas extorsivas, que se recibieron en ese autoservicio. Por eso la causa y la investigación está a cargo de la Fiscalía Federal de Quilmes, que lleva adelante Silvia Cavallo. Bueno, vamos a entender... Fue liberado hoy, ya fue liberado, son y salvo. Importante y contar la familia está recibiendo amenazas. Dicen que vendan todo o los quemamos. Bueno, vamos a seguir, por supuesto, con esto, Caraba, pero vamos a hablar con Juan Rocco, que él es especialista en ciberseguridad, para entender un poquito más de qué se trata este rescate en bitcoins, cómo se puede pagar, si uno necesariamente tiene que tener una bitcoin o puede adquirirla rápidamente. Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, un gusto, saludos ahí a todos en el canal. Gracias, Juan. Mi nombre es Juan Rocco. Sí, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Juan, bueno, estábamos hablando, de este caso en particular, ¿no? De este rescate que han pedido en bitcoins y pago que hicieron efectivo. La primera pregunta que tengo para hacerte es, ¿vos necesariamente tenés que tener, es fácil adquirir bitcoins, o tenés que tener ahorros en bitcoins para que te suceda algo así? No, hoy por hoy es bastante sencillo ya comprar Bitcoin. De hecho, en Argentina tenemos 3 o 4 plataformas nativas del país que se dedican a la compra y venta de Bitcoins. Un broker, como se dice ahí en la jerga, digamos.
Así que técnicamente, si vos tenés plata ya sea en dólares o en pesos, podés adquirir Bitcoin sin ningún tipo de problema. ¿La transferís directamente, la transformás? ¿Cómo es esta? ¿Cómo opera esto? Uno lo ve tan cibernético. Exactamente. Hay una modalidad, digamos, hay que entender que Bitcoin funciona, digamos, de dos maneras. Vos tenés lo que es la red estrictamente de Bitcoin, que no es operada por ningún banco, ninguna empresa ni ningún gobierno. Es una red entre usuarios que es global y se maneja a través de, digamos, de un software muy específico creado con ese fin. Y después vos tenés las diferentes formas de convertir las monedas fiduciarias a las monedas comunes, como el peso, el dólar, el euro, el yen, para hacer esa conversión de peso-dólar a criptomoneda, por ejemplo. Ahora, si no tienen... Entonces, no, termina, sí. Juan, termina porque tengo tantas preguntas para hacerte, digo. No, sí, exactamente, digamos, cuando esto empezó, ahora Bitcoin empieza a finales del año 2009, principio del año 2010, o sea, sí. Es una tecnología que tiene casi 10 años. Al principio era muchísimo más complicado porque vos solamente podrías comprarle Bitcoin a alguien que ya tenía Bitcoin. En cambio, ahora hay empresas que se dedican estrictamente a comprar y vender Bitcoins como si fuera un activo de la bolsa, por ejemplo. Claro, ¿no? Claro. Ya lo dejo a Caraba, pero y entonces, cuál es el respaldo que vos tenés por esta Bitcoin? Si de atrás no hay ningún gobierno y ningún banco. El respaldo es una gran pregunta. Yo generalmente con esto trato de contestar con lo mismo. ¿Cuál es el respaldo que tenemos para creer en el peso o en el dólar? Bueno, el banco. ¿Qué banco? El banco que emite esos pesos, por ejemplo, en este caso el Banco Central. Perfecto. ¿Y qué tiene el Banco Central para respaldar esas monedas? Oro. Bueno, claro, acá Caraba está diciendo oro, pero no, yo te digo los pesos. No, lo que tiene es la posibilidad de emitir esos pesos. No, de hecho se llama, exactamente, tiene la posibilidad de emitir y tiene la capacidad de obligarnos a todos a que usemos los pesos, digamos. Sí. El peso tiene valor en tanto y en cuanto todos confiamos en que tiene valor, pero físicamente no tiene ningún valor. De hecho, esto es así desde el año 70 más o menos, cuando el dólar se corre del patrón oro. Ni siquiera los dólares están resguardados en oro. De hecho, están resguardados en bonos del Tesoro norteamericano. Entonces, el valor de cualquier moneda hoy por hoy está dado por la confianza. Y Bitcoin tiene una serie de características que lo hacen bastante confiable. Una de ellas es, por ejemplo, el hecho de que es muy o casi imposible de hackear, que no se necesita ningún tipo de autorización para usarla y que existe un número limitado de Bitcoins. O sea, ya se emitieron 17 millones de Bitcoins, 18 millones de Bitcoins, y el máximo que se van a emitir son 21 millones. Entonces, al ser un bien escaso y digital, tiende a ser valorado mejor por el público y por sus usuarios y demás. Ahora, la pregunta es, ¿por qué los secuestradores eligen cobrar en Bitcoins? Puede ser, y esta es la pregunta, ¿por qué es difícil de rastrear? Originalmente, cuando ni bien apareció la tecnología, Bitcoin parecía difícil de rastrear porque todas las operaciones que se hacen a través de Bitcoin son pseudoanónimas. O sea, vos cuando te entras a la red de Bitcoin directamente, suponete que te bajás la billetera digital, tu billetera de criptomonedas, que vendría a ser como una casilla de correo donde envías y recibís criptomonedas, nadie te pide ningún tipo de autorización. O sea, no es como en un banco, que vos necesitas hacer una serie de pasos. Declaración de impuestos tampoco. Esto estamos hablando si uno se conecta directamente. Con lo que es conexión a través de un broker, eso sí, está todo regulado. De hecho, si vos te bajás, y la mayoría hoy por hoy del público en general se conecta a través de brokers y de sistemas que están controlados por la FIP y tienen generalmente dos tipos de medidas que se llaman KYC, que es Know Your Customer, o sea, conoce tu cliente, claro. y AML, que es Anti-Money Laundering, o sea, que están regulados para no usarse estrictamente como lavado de activos y demás. Entonces, en ese caso sí se podría rastrear. Exactamente. A ver, el tema es así. Si vos hiciste todo por fuera de cualquier broker, o sea, si te moviste independientemente por la red de Bitcoin, lo que les decía al principio, se llaman operaciones pseudoanónimas. No hay un nombre y un apellido de una persona y de una billetera digital, sino que hay una clave alfanumérica. Sin embargo, el registro de todas las transacciones de Bitcoin es público. Entonces, cualquier transacción que se haga de una billetera a otra va a tener un número identificador único.
Por lo tanto, y ha habido ya casos donde se ha usado Bitcoin como una especie de pago para un secuestro, un malware o algún tipo de actividad ilícita, y después finalmente con un trabajo forense sobre la red de Bitcoin se ha podido detectar a quién estaba atrás. Claro, o sea Sin embargo, está el mito de que es absolutamente intraciable, pero no lo es. Está bien, porque con esto que explicas entonces, este número de identificación único vendría a ser como el DNI de tu billetera virtual, en donde vos tenés o haces esa transacción en Bitcoins. Y cada transacción tiene un número identificador y se sabe a dónde fue y cuántas porciones fue. O sea que ¿Y a quién fue? Si la familia... ¿Y quién también cobró ese rescate? No, te dice, digamos, la contraparte que va a ser otro número y otra billetera alfanumérica, o sea, no te da el nombre de la persona. Pero lo que puede pasar, o lo que se suele hacer, es que en estos casos, si alguien que conoce cómo funciona Bitcoin o cómo funciona blockchain, automáticamente detecta la billetera a la cual esos Bitcoins fueron transferidos, y se usó una sola, y esa billetera podría quedar como marcada por una base de datos, y cualquier movimiento que se haga desde esa billetera se puede detectar y por lo tanto se puede seguir el camino que hagan esos fondos. Claro. Ahora, Juan, dos cuestiones más. Una, ¿es una moneda transable? Digo, el Bitcoin, ¿yo me puedo comprar algo con un Bitcoin? Depende, o sea, eso depende estrictamente digamos, del comerciante que esté dispuesto o no aceptar pagos en Bitcoin. Originalmente, cuando la cotización de Bitcoin era muy baja, se usaba como transable. De hecho, acá en Argentina, mientras teníamos el cepo anterior, no el cepo actual, el cepo de 2011, creo, se usó mucho porque la cotización todavía de Bitcoin era baja y servía como bien transable. Hoy la cotización de Bitcoin está, lo estaba mirando recién, está en $11.900 un Bitcoin. Entonces, no es muy práctico para hacer pequeños pagos y ese tipo de cosas. Ah, hoy un Bitcoin está en $11.900, ¿dijiste? $11.900. 11.900. Esa es la cotización actual. Claro. Bien, bueno, Juan, y la última, si yo tengo 10 Bitcoins, pero los quiero transformar a dólares o a pesos, porque necesito esa liquidez, ¿quién me los paga? ¿Quién me da esos dólares o pesos? Perfecto, tenés dos opciones. O se lo vendés a un broker y por lo tanto tu transacción va a quedar en blanco. O sea que si sos digamos, alguien que se dedica a actividades ilícitas, no querés ir por ese camino. O lo otro es conseguir algún comprador en el mercado informal o en el mercado negro que quiera comprarte esos bitcoins y te dé dinero a cambio. Bien, Juan, nos sacaste todas las dudas. Muchas gracias por tu tiempo. No, muchas gracias a ustedes. Un gusto estar en el canal. Hasta luego. Súper interesante lo que nos decía Juan. No eran $10 con 30, sino $10.300 claro, la cotización. está bien. Porque él decía 11.000, pero ponele que sean $11.000 eran en este momento. 5.500 Bitcoins. Claro. Era lo que habían pedido originalmente y redujeron bastante el valor. La víctima está liberada, fuera de peligro, pero su familia, Eleonora, sigue recibiendo amenazas. Los secuestradores han hecho llamados telefónicos diciéndole que le iban a quemar los negocios. No tiene solamente ese autoservicio, sino tiene 2 o 3 más y están pensando seriamente encerrar directamente. Así es. Encerrar el autoservicio. Sí. Increíble. Bueno, vamos a seguir de... Claro, por supuesto. Vamos a seguir de cerca este caso. Muchísimas gracias, Carabá. Bárbaro. Hasta luego. Vamos ahora a cambiar de tema porque tenemos, recién te lo decíamos, sigue la alerta